Bienvenido al podcast, César. ¿Qué tal todo? Muy bien, nada, aquí estamos con solecito, con buen tiempo, que aquí en esta zona somos privilegiados en ese aspecto. En Bilbao un poco diferente, la verdad, ¿eh? Aquí Sí, cuesta más que salga el sol, ya lo sabes. claro, Muchas gracias por estar aquí. Agradezco mucho tu tiempo y la verdad es que me hace mucha ilusión, César, estar aquí contigo hablando y compartiendo, la verdad. Muchas gracias. no, gracias a ti y siempre que se pueda aportar yo me brindo a ello. Para empezar un poco, quería que te presentases, César. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas y cuál es tu historia? Vale, bueno, voy a intentar hacerlo en 2 minutos o tres por lo menos. Bueno, yo, César del Río, es una persona que nació en Talavera de Reina, o sea, talaverano, que esto está en Toledo, y bueno, por diferentes circunstancias, pues vivo en la ciudad de Elche, en Alicante, ya desde hace más de 10 años. Y bueno, soy, creo, un apasionado del cuerpo humano, del movimiento, sobre todo de la relación del cerebro con el movimiento. Quizá es algo que se ha ido forjando ya en los últimos años. Siempre me ha encantado entender los porqués, ¿no? Ir más allá de ciertos dogmas, no quedarme en que esto es así porque me lo dice Manolito, porque lo pone en un paper o lo que sea, sino intentar entender y sobre todo creo que César del Río es una persona idealista y muy humana. ¿Y por qué quiero o cómo quiero explicar esto? Creo que las cosas, o sea, creo en los buenos y en los malos. Creo que el bien al final hace que todo crezca, eh, pero sobre todo creo en el ser humano. Creo que tenemos la inmensa capacidad o posibilidad de poder mejorar el rato que vamos a estar aquí, porque vamos a estar aquí de paso, que no se nos olvide. Y es una de las cosas que creo que ha sido una mezcla entre mi vida profesional y mi vida personal. Y me explico. Yo he tenido situaciones en mi vida que me han creado momentos de inflexión, ¿no? Creo que el mayor punto de inflexión que yo he tenido en mi vida fue con 21 años. Me detectan un cáncer, un tumor en la rodilla derecha. Yo era una persona pues que era estudioso, hacía deporte, o sea, era como un hijo ideal, ¿no? Como el que marcaba lo que el sistema le decía y de repente el sistema me pone una prueba muy grande. Entonces ahí fue como un punto de inflexión, decir, oye, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Qué le he hecho yo a la vida? ¿No? Y bueno, por esas circunstancias creo que soy un inconformista, ¿no? No me vale que me digan las cosas, quiero que me las demuestres y sobre todo no quiero un inconformismo, ¿cómo decirlo?, sesgado, sino al final creo que ese inconformismo nos puede hacer llegar a entender cosas que cuando hay ciertos dogmas es imposible llegar. A mí me gusta decir mucho que, por ejemplo, BMT, la esencia de BMT es intentar lo imposible para mejorar lo posible. Es decir, no me vale que esté bien, quiero que esté mejor. Y no solo eso, sino quiero que perdure, quiero que la persona que está conmigo sienta que ese dinero que está invirtiendo en su salud es la mejor inversión posible. O sea, creo que es la mayor empatía que se puede generar con una persona, es ponerte en su lugar y decir, oye, yo estoy invirtiendo un dinero que a lo mejor tengo más, tengo menos, pero estoy buscando mejorar mi día a día, mi salud, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que hemos intentado hacer en BMT, que realmente no ha surgido o sea, es como una consecuencia, ¿no? O sea, esa filosofía de vida que yo tengo por mis experiencias, por mi aprendizaje, lo he intentado llevar al proceso que he desarrollado en base al aprendizaje que he tenido. Porque yo digo que esto yo no lo he inventado, pero sí que he podido llegar a conclusiones en base al aprendizaje que he tenido, no solo a nivel académico, profesional, sino también a nivel personal. Joder, qué filosofía más interesante, César, la verdad. Me ha gustado mucho y creo que mucho la tenemos que apuntar porque sí que a veces nos conformamos demasiado y nos cuesta ir contracorriente con lo que se dice y creo que es algo que tenemos que grabarnos todos los días, la verdad. Exacto. Y César, ¿nos puedes contar un poco más acerca de BMT? ¿De qué hacéis y a qué os dedicáis? Bueno, BMT, las siglas quiere decir Balance Muscular Training.
Es una empresa que surge, bueno, primero muy personalizada en mí, luego poquito a poco se ha ido creando una estructura, aunque al final yo soy como muy la cabeza visible. Surge en base a poner un nombre comercial a una forma de trabajar, que estaba muy basada en lo que es la activación muscular. Yo estudié MAT, técnica de activación muscular, en las primeras promociones. De hecho, pues hay otros profesionales que ahora hacen algunas formaciones y demás, que eran compañeros míos. Y la activación muscular es un poco lo que me empieza a dar ciertas respuestas en cosas que yo me iba encontrando. Por ejemplo, me imagino que te pasará a ti y a muchos profesionales, ¿no? Que tengo, por ejemplo, rotadores internos de cadera o rotadores externos de cadera están limitados, ¿no? Entonces yo me acuerdo en su momento cuando estudié mecánica del ejercicio y me enseñaban pues técnicas para mejorar la movilidad, como estiramientos y demás, que yo aplicaba esas herramientas, creaba cambios, pero esos cambios eran muy livianos en el tiempo. Enseguida el cuerpo volvía al mismo sitio y decía, joder, algo hay aquí, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces la activación muscular fue de repente como ese punto de inflexión que te hace ver el otro lado. En vez de pensar tanto lo que se ve, entender lo que pasa. Y te abre esa posibilidad de decir, oye, hay modelos o hay herramientas para entrar al sistema nervioso central y crear cambios. Entonces, yo siempre he dicho que la activación muscular es es un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, en base a ese cambio de paradigma y lo que decía, esa inquietud, esa curiosidad, ese querer saber más, yo evoluciono en el ámbito de activación muscular, llego a hacer los máster que se hacen en Estados Unidos, en Denver, llego a un nivel, creo, bastante alto de conocimiento biomecánico y lo que es la neuromecánica, es ponerle simplemente electricidad al movimiento, ¿vale? Pero las sensaciones que me han dado una caja de herramientas muy potente, pero no me han dicho cómo se utiliza. Es más, la forma de utilizarla es como que no me cuadra. O sea, yo ya entendía que el cuerpo había que verlo como una visión más global y a mí me enseñaban a decir, mira, ¿tienes un problema en la cadera? Pues vamos a ver todos los músculos, eje por eje, ángulo por ángulo, fibra por fibra, que crean estabilidad en esa cadera. Ya, pero yo decía, coño, pero la cadera no vive sola. Encima me hablaban de relaciones, por ejemplo, con el pie, con soporte, suspensión y demás, pero luego a la hora de llevarlo a la práctica era todo como muy metódico, muy local. Y a mí esto no me suena, no me cuadra, ¿no? Y a medida que iba aplicando esto a mis clientes, iba viendo cosas. Y me acuerdo un momento, pues sería por el 2013, creo, que empecé a estudiar más a fondo lo que era la mano. Y curiosamente, cuando yo trabajaba cosas de la mano, veía muchos cambios en otras zonas. Por ejemplo, en cuello, en cadera, digo, hostia, ¿qué pasa aquí? O sea, no me quedaba simplemente con la curiosidad, o sea, con el punto del cambio, sino la curiosidad. Y a partir de ahí, pues pido disculpas a todos los conejillos de Indias que utilicé en su momento, pero empiezo a disparar perdigones y a ver qué pasa. Hostia, hago esto y pasa esto. Y lo vuelvo a hacer y vuelve a pasar. Y lo vuelvo a hacer y entonces a partir de ahí creo que es donde nace el concepto que nosotros hablamos de la readaptación neuromuscular, que es utilizar la activación muscular para generar una reprogramación en tu sistema nervioso central en relación al movimiento. Sería como recuperar el software adecuado de nuestro ordenador central, ¿no? Nuestro bioordenador. Es decir, la activación muscular me aportaba esa relación sensitivo-motora, cómo crear un estímulo para cambiar la respuesta motora, pero era algo como muy local, muy independiente. Vale, pues ahora que tengo esa herramienta y soy capaz de entrar al sistema nervioso central, abro la ventana del sistema nervioso central y le pregunto, oye, ¿cómo ves tú las manos? ¿Cómo ves tú los pies? Oye, pues resulta que hay mayor representación cortical de las manos. Coño, eso tiene que tener que ver algo. Y yo iba viendo en la práctica que me pasaba eso. Entonces, fue un poco como ir buscando respuestas a lo que yo iba viendo en la práctica. Y a partir de ahí, de repente, se enciende ya una bombilla y cambia mi visión de cómo afrontar la activación muscular. Y poco a poco se van desarrollando patrones de activación
que me atrevo a decir que son estándares en cualquier ser, bueno, digo ser vivo, pero sobre todo ser humano. Es decir, que si tú tienes un biosoftware como el mío, porque viene de serie, si tú tienes un déficit en el pulgar, te va a afectar a la cadera. Vengas del País Vasco, da igual que sea Guipúzcoa o Vizcaya, ¿vale? Porque yo sé que hay diferencias, ¿vale? Pero da igual que sea de allí o que sea de México o que sea de Nueva Zelanda. Es decir, yo me atrevo a que ese software viene de serie, a decirlo. Entonces, empezamos a entender cómo podemos entrar a ese software y con esos estímulos que nos enseñaron en la activación muscular, con un orden, con una estrategia, con un patrón de activación, generar cambios globales que afectan a todo el sistema. Por eso los que me siguen en redes o algún compañero ven, por ejemplo, estos cambios que estamos haciendo en la convergencia de los ojos o estos cambios posturales tan brutales que no solo es el cambio agudo, sino que se mantienen en el tiempo. Es decir, al final, esa reprogramación lo que consigue es resultados, que es lo que buscamos todos, que sean duraderos y rápidos. Porque no es activo el hombro y el hombro me afecta a la cadera y la cadera al pie. No, es que hay una sinergia, hay una conexión neuromecánica entre ese pie con la cadera, con el hombro, y siguiendo unos ciertos patrones conseguimos estabilizar ese sistema, reprogramarlo. O sea, yo me considero un reprogramador del biosoftware. Y no quiero parecer presuntuoso, pero es que a las pruebas me remito, no lo digo yo, lo dice la gente que pasa por mis manos. Y no solo ya por mis manos, sino por otras manos que han aprendido. Entonces, dentro de eso hemos creado un proceso formativo en el cual partimos primero simplemente de ese concepto de activación muscular desde nuestra metodología, es decir, desde sobre todo la importancia de los extremos distales, a niveles más avanzados entender esas secuencias de activación que hacen que consigamos esa estabilidad global y que cree cambios crónicos. Y bueno, pues esto sería un poco, a modo de resumen, explicar algo que es en 3D, explicarlo de forma rápida y sencilla. Es muy complejo, es difícil porque la gente al final compara en relación a lo que conoce. Y esto no se conoce. Entonces, el que ha hecho activación muscular o ha hecho algo parecido, como puede ser, yo qué sé, el Neurokinetic Therapy o incluso algo de Neuromecánica Lab, que hacen cosas de activación, cuando le hablas de esto le suena a ciencia ficción. Y sobre todo es como que como no hay tanta información científica de ello, no se le da tanto valor. Pero claro, no hay información científica porque necesitamos que haya científicos que quieran trabajar en esta línea. Si tú piensas que ya está todo inventado, pues es complicado. Entonces ahí estamos, creando algunos estudios, algunas cositas para darle un poquito más de validez científica, pero a mí, yo vengo de la cocina, yo soy cocinero. Y a mí me vale la señora Pepa o el señor Manolo. A mí la eminencia de la universidad de tal, con todos mis respetos, me importa un pepino. Ahora, entiendo que necesitamos mayor credibilidad a través de ese tipo de enfoque para que esto pueda crecer y llegue a más gente. Me parece un tema chulísimo, César, y creo que es algo muy novedoso que es que no se escucha y sorprende demasiado, la verdad. Yo, por ejemplo, que estoy en la Universidad Ciencias del Deporte, nunca nos habrían dicho que un dedo gordo, que una mano puede estar relacionada con un cuello. O sea, es como... Suena a magia, la verdad, pero es como todo lo que dices tú, que a veces somos un poco cerrados y aunque no hay evidencia científica, no significa que no funcione y que no existe. Que hay que salir un poco más de allí y darle tiempo, que hace tiempo también se pensaría que X cosa parecía magia o que no existía y dentro de 20 años se ve como normal. Y estoy seguro que puede pasar lo mismo con este tipo de metodologías. Exacto, al final lo que tenemos que ver es que el progreso humano depende de la creatividad de algunos. O sea, no puede ser que todo sea basado en la evidencia científica, porque si no la evidencia solo se va a centrar en lo que ya se conoce. Tiene que haber locos en el mundo que cambien la realidad. Y yo no sé si seré loco o lo que sea, pero creo que algo tiene que ver con todo esto. O sea, yo no soy científico de laboratorio, yo no soy
desde el punto de vista de mi currículum académico, yo soy un tafat. Pero, oye, pues yo qué sé, he tenido la posibilidad de conocer personas en un ámbito a lo mejor no reglado, que tienen mucha formación y mucha especialidad en algo, y un poco de eso, y lo que decía, un poco esa historia personal que te hace comerte la vida a mordiscos, que no estás esperando a que la gente te toque la puerta para crear oportunidades, pues se ha mezclado y ha salido algo, creo que muy potente. Y bueno, al final que la gente hable por lo que yo digo. O sea, yo no quiero venderme como si fuera aquí ¿no? el nuevo Mesías. ¿Qué va? Yo soy un zumbado de la cabeza que hace 10 años empecé a ponerle globitos al esqueleto, que gastaba mi tiempo en lo que otros no gastaban y bueno, pues esa inquietud, esas ganas de aprender, de mejorar, no hace falta ir a un habitáculo cerrado con 100 personas para poder seguir estudiando. Hoy en día tenemos muchísima información a través de Internet, podemos llegar a otros profesionales. De hecho, fíjate, en la pandemia, ¿no? El confinamiento, pues ha habido un boom, ¿no? de información, de conocimiento, de profesionales, y al final no se trata de decir esto es mejor o esto es peor, sino simplemente, oye, yo recibo información y en base a lo que conozco, juzgo, tengo un pensamiento crítico y a partir de ahí tomo decisiones. No porque me lo diga Manolito Pepito, ¿no? Que pasa un poco ahora también con la gestión política de una situación médica. Es decir, si a mí no hay ningún estudio que me esté diciendo que hay evidencia científica por llevar una mascarilla al aire libre, ¿por qué la llevas? ¿Por una multa? No, es que no quiero que me multen ya. Mientras tanto te estás jodiendo y no estás dejando que esos fluidos de gases entren bien en tu organismo. ¿Y cómo te va a afectar eso? No, da igual, no pienso, solo me dicen y yo actúo. Bueno, pues yo actúo en base a mi pensamiento crítico, en base a conocimiento. Y obviamente vivo en una sociedad, no puedo coger y hacer lo que me dé la gana, pero sí que puedo utilizar mi capacidad crítica para saber gestionarlo. Yo lo que te digo, yo llevo esto, pues sí, lo llevo. Me cierro en un sitio, voy a un centro comercial, pues me lo pongo por responsabilidad de los demás, pero cuando voy por la calle, lo siento, pero la llevo abajo. Que veo a alguien tal, bueno, pues ya veré yo lo que le digo pero no me voy a fastidiar a mí. Entonces yo creo que estamos creando un mundo de personas en el que están perdiendo la capacidad de nuestro neocórtex, que es lo que nos ha diferenciado de los animales. Y nos está llevando a tener esos instintos animales más acentuados, a activar más ese cerebro reptiliano, a vivir con la dopamina, los sistemas de recompensa ahí súper disparados y luego cuando llega la noche no poder dormir y tener los sistemas inmunológicos como los tenemos. Entonces, claro, esto es como luchar contra molinos de viento, pero yo es que no veo la vida de otra manera. De hecho, me aburro, si no me aburro. Necesito dar un poco, dar por saco un poco. Creo que César, el mundo necesita más locos, así que está genial, tío. Y todo lo que sea empujar y favorecer el pensamiento crítico, pues es imprescindible, la verdad. Creo que es algo que hoy desde la educación igual se potencia poco, la verdad. Y César, has mencionado un poco el sistema nervioso, que lo trabajáis. Creo que sabes un poquito del tema, bastante. Así que nos puedes contar un poco qué importancia tiene el sistema nervioso y cómo lo trabajáis desde BMT. Vale, bueno, voy a hacer una analogía para que la gente entienda lo importante que es el sistema nervioso, ¿no? O sea, vamos a pensar que hasta ahora prácticamente estábamos utilizando los ordenadores con el botón en off. Con eso os digo todo. Es decir, no encendíamos el ordenador o directamente encendíamos el ordenador y tocábamos las teclas porque había que tocar las teclas. Realmente, bueno, en diferentes ámbitos, pero en especial en la parte de movimiento, estamos haciendo un trabajo muy enfocado a aspectos más fisiológicos, ¿no? Más de rendimiento y demás, y dejando muy de lado, pues al final, que coño, el que manda. O sea, es como si nosotros estamos tomando decisiones, de repente llega el gobierno y dice, aquí se hace lo que yo diga. Bueno, pues entonces si el gobierno puede cambiar al resto,
pues vamos a buscar cómo podemos cambiar al gobierno. ¿Me explico? Entonces, un poco el trabajo que nosotros desarrollamos busca eso, busca crear estrategias de acción para modificar la respuesta voluntaria y que module el resto. En vez de centrarnos en tanto lo que se ve abajo, por ejemplo, esa contractura, esa tendinitis, esa inflamación, ese dolor, lo vemos como, oye, ¿qué está pasando por ahí arriba para que se tomen esas decisiones? Entonces, claro, cambio totalmente el paradigma. Pero luego, realmente este enfoque más neuromecánico es muy poco conocido. Lo que más se sabe de la neurociencia aplicada al movimiento, al final es, ¿cómo decirlo?, más desde un punto de vista cognitivo, ¿no? Es saber cómo, pues eso, cómo se capta la información sensorial, cómo puedo bloquear canales de información sensorial para crear un tipo de adaptación. Por ejemplo, la parte más del sistema límbico, el tema de las emociones, como esto, o sea, como más relacionado, no sé cómo decirlo, más a factores psicológicos, ¿no? Y evidentemente todo eso va a afectar al movimiento. Pero es como que partimos de la base que el software funciona perfectamente. Y simplemente es, a ese software yo puedo meter estímulos para conseguir adaptaciones. Vale, nosotros lo que planteamos es como un paso atrás. Y decir, oye, ¿realmente el software funciona bien? Es decir, ¿por qué yo genero esta acción y a esta persona pasa esto y a esta le pasa a otro? No, es que eso es por la información o por el aprendizaje que ha tenido. No, puede ser que el software no esté gestionando bien esa información y las respuestas no sean adecuadas. Entonces, para mí, así a modo de resumen, yo veo como dos líneas bastante marcadas de la neurociencia aplicada al movimiento. Y una es, que es la más conocida, insisto, que sería los modelos de aprendizaje, la gestión de la emoción, la gestión de información, cómo crear movimiento para crear adaptaciones superiores, que tiene ¿cómo decirlo?, un futuro brutal, sobre todo viendo que las personas cada vez somos más mayores y tenemos mayores deterioros neurocognitivos. Pero luego está la parte que es menos conocida, que es la que nosotros planteamos, que es esa parte neuromecánica, que es, oye, ¿cómo podemos hacer que ese software funcione de la mejor manera posible? Y a partir de ahí ya le aplicamos estímulos, ya le aplicamos entrenamiento, ya le aplicamos diferentes tareas cognitivas. Es decir, es como un paso atrás, crear una puesta a punto para luego meterle estrés. Entonces, ni uno es mejor ni otro es peor, pero sí que es cierto que tienen que empezar a estar dentro de las herramientas, del enfoque que se le da al ejercicio. Y no solo pensar en, no, es que la sentadilla, que si la cadera, no sé cuánto, que si tal, sino, oye, ¿puedo utilizar la sentadilla de una manera estratégica para crear activación voluntaria? ¿Salir del patrón de repetición, simplemente copiar y pegar? Sí. Vale, pero ¿realmente esa sentadilla o esa limitación en dorsiflexión que no le permite hacer una sentadilla profunda es un problema estructural o realmente es porque el sistema no deja llegar a esa posición porque se siente inestable y se puede reprogramar el software para que pueda bajar mejor? Pues eso sería la segunda forma de aplicar neurociencia al movimiento. Qué chulo, César, la verdad, que creo que esto se oye muy poco y igual parece muy clave, ¿no? Porque al final el que manda es el sistema nervioso y si tú tienes un dolor, un problema, una limitación, el que está mandando es ese. Igual el problema, igual tienes una limitación de dorsiflexión, como tú dices, pero igual el problema no está en el tobillo, o sí, o no, no lo sabemos. Exacto, la idea es empezar a mirar por el otro lado. En vez de solo mirar lo que se ve, es intentar entender los procesos para que eso esté pasando. Pero claro, eso es más complejo. Realmente si a ti te duele la cabeza, pues tú solo estás pensando, me duele la cabeza. Pero oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Hostia, es que claro, todo el mundo dice, no, es que es muy complejo, hay muchas variables. Digo, vale, sí, sí, habrá muchas variables, es muy complejo, pero habrá que intentar entenderlo. No puede ser que se busquen al final soluciones sencillas a problemas complejos. O sea, yo entiendo que al final, gracias a eso, hay una industria que maneja el ámbito económico y sería otro debate muy interesante, pero
pero luego hay otras personas que queremos entender. Es como pensar que, por ejemplo, ahora el virus, ¿no? O sea, la única solución es taparse la boca y encerrarse en casa. Coño, ¿esa es la medicina que queremos? O sea, no puede ser que no veamos al virus como algo tan malo, sino como vamos a ver qué podemos hacer para que cuando el virus nos ataque, porque nos va a atacar, porque la biología no entiende de gilipolleces humanas, esté mi sistema lo más preparado para contrarrestarlo. Pero claro, eso empodera a la gente. Y eso no interesa. Interesa vender, vender vacunas, vender mascarillas, etcétera. Entonces, respeto el paradigma en el que vivimos, aunque no lo comparto, pero me considero que tiene que haber personas que quieran romper eso, porque si no, vamos al caos, vamos al desastre. Y bueno, ha pasado algo a la historia, o sea, que es que esto es algo cíclico y repetimos patrones. Pero yo me considero una de las personas que creo, como decía, creo en ese mundo más humano y más natural también, me gusta decir eso. Me gusta, tío. Muchas veces a mí me ha pasado que pues, hace tiempo tú vas a los cursos, formaciones o ya es universidad, me da igual, y esperas recetas. Esperas que te digan que si me pasa esto, ¿qué hago? Si tengo este problema, ¿qué ejercicio puedo hacer? O lo que sea. Y lo que cuesta más, pero que es lo que tiene, es pensar y decir dónde está el problema o por qué pasa esto. O voy a entender el cuerpo para luego yo poder mandar X cosa. Y es lo difícil y lo que más nos cuesta, pero al final es lo que hay que hacer. Al Totalmente. final, Íñigo, si analizamos un poco el contexto, es un contexto global. Ya hemos creado un mundo en el que pensamos que la comodidad es felicidad y nos está demostrando que es justo lo contrario. De hecho, los estoicos ya hablaban de eso. Y cuando tú buscas el exceso de comodidad, estás perdiendo una parte de tu alma, porque cada vez estás minimizando tus habilidades de resolver conflictos, de buscar soluciones, ¿no? Pues en el modelo educativo pasa lo mismo. Lo que se intenta es implantar una forma de pensar que no es crítica, sino simplemente es utiliza información que han hecho otros para que tú consigas soluciones. Pero claro, la vida no es eso. La vida al final es buscar la manera de resolver conflictos en base al aprendizaje que tú tienes. Y es exactamente lo que el cerebro hace, de forma sencilla. Nosotros tenemos, en una teoría jerárquica, tenemos tres niveles. Nivel superior, intermedio e inferior. ¿Vale? Superior, la corteza. Intermedio, estructuras subcorticales. Inferior, médula espinal y demás. Y la parte superior no tiene una actividad muy intensa. Quien trabaja cada día es la parte de abajo y la parte intermedia es la que lo gestiona. Es un poco lo mismo que pasa en una universidad. Es decir, quien toma las órdenes arriba apenas no hace nada. Ahora, en el momento que el de arriba diga algo, automáticamente cambia todo. Entonces, lo que se ha creado es un modelo en el que se crea un pensamiento único, pero a la vez muy enrevesado a nivel subcortical y a nivel inferior. Lo que buscas o con lo que busca el sistema al final es no llegues arriba, no llegues al córtex. ¿Por qué? Porque si llegas al córtex vas a ver que a lo mejor lo que te hemos dicho no es tanto como tú crees que era. Entonces, prefiero tenerte entretenido, por decir de una manera, en lo que nosotros consideramos que es lo mejor. Pero es lo que hablábamos. O sea, por ejemplo, el RCP hace unos años eran 15-2, luego pasó a 5-1, luego tal. O sea, ahora, ¿no? El confinamiento perimetral, confinamiento general, estado de alarma. Si hay 1000 infectados, tal, ahora lo bajo a 500. O sea, ¿esto qué es? O sea, ¿realmente vosotros estáis tomando decisiones en base a lo poquito que sabéis que está muy bien? Y por otro lado me estás diciendo a mí que acate y que diga sí, buana, lo que me decís. ¿Qué pasa? ¿Que yo no puedo estudiar? ¿No puedo ser crítico? ¿Tengo que callarme y acatar? Pues lo siento, pero conmigo no puede. Sí, sí, es algo que se busca el no empujar ese pensamiento crítico y es una pena, la verdad, César, es una pena. Y un poco, César, relacionado con el sistema nervioso, Sí. sé que has mencionado antes que trabajáis mucho la postura. Uh-huh. ¿Qué importancia le dais a esta? No sé si la postura importa en cuanto al dolor, en cuanto a la función.
y cómo la relacionáis un poco con el sistema nervioso. Vale, lo primero que quiero decir aquí es que la postura, como todo lo que acabo de decir, es una consecuencia a una gestión de información. Ahora, dicho esto, la postura a su vez es causa de muchas situaciones. Por eso, digamos, los profesionales que han trabajado la postura se han centrado mucho en mejorar la postura para evitar esas situaciones. Pero lo que nosotros planteamos es como un paso mayor. Es qué está pasando en ese software para que esa postura esté alterada y cree problemas. ¿Me explico? ¿Vale? Entonces, nosotros, la postura es una, desde el punto de vista del sistema nervioso, es una predominancia, o sea, la predominancia de la gestión de la postura es subcortical. Cerebelo, ganglios basales, se encargan de activar mejor dicho, de modular la actividad nerviosa que llega a nuestros músculos más axiales, más proximales. Es decir, que en teoría sería, así a modo de comparativa, sería un poco como el sistema autónomo. Es un sistema automático. Es decir, yo no tengo que estar diciéndole a mis electores espinales, activaros para que se mantengan erguidos. ¿Vale? Entonces, dicho esto, y si simplifico el mensaje, digo, oye, pues la postura es involuntaria. Yo no puedo afectarla. Si no puedo afectarla, ¿por qué hay muchos problemas que tienen que ver con una mala postura? ¿Me explico? Entonces empieza a haber una contradicción. Es como algo paradójico. Es decir, hostia, si A más B es igual a C, ¿por qué no es C? Si está saliendo D, E o F. Entonces ahí aparece la solución. ¿Y qué es la solución? Vale, pues como esta postura está alterada, vamos a intentar mejorar la postura. Pero claro, si entendemos que la postura es automática, el estímulo que yo tengo que generar no puede ser automático. Tiene que ser otro tipo de estímulo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dentro del sistema nervioso algo es automático, resulta que hay algo superior que modula esa actividad involuntaria. Es decir, que cuando una persona está un poco aquí, no se trata de decirle a los músculos que están acortados, vamos a estirarlos y a contraer estos. Es una visión muy simple. Sino es entrar aquí y ver por qué el cerebro está diciendo que esto esté aquí. Entonces, claro, evidentemente todo se complica. Esto no es sencillo. Y uno de los factores muy importantes en relación a la postura es la posición de los ojos respecto a la línea central o a la línea media, porque los ojos no solo son órganos visuales, sino que son órganos posturales y tienen una relación directa con el sistema vestibular y con el sistema propioceptivo. Es decir, al final el cerebro tiene muchísimos gestores de información y tiene ciertos sistemas que funcionan de forma involuntaria. Pero que funcionen de forma involuntaria no quiere decir que no se puedan modular. ¿Vale? Y fijaos, un ejemplo súper sencillo. Si tú ahora mismo vas a tu casa y metes los dedos en el enchufe, a que te pega un calambrazo. ¿Por qué? Porque hay una corriente que es involuntaria, que está todo el rato. Ahora, ¿por qué hay veces que da luz y por qué no? Pues si es todo el rato, ¿por qué no se mantiene la luz todo el rato encendida? Porque hay moduladores, hay interruptores. Pues eso sería un poco lo que tenemos a nivel superior, moduladores. Si yo tengo una actividad involuntaria que lleva al más y yo tengo unos interruptores que modulan a través del menos, si esos interruptores se pierden, por lo que sea, va a haber un más y te va a crear una postura involuntaria mantenida y te va a crear un exceso de rigidez, un patrón de protección. Ahora, ¿realmente ese patrón de protección, ese exceso de rigidez es el problema? No, es una consecuencia a esa descalibración. Ahora, ¿ese exceso de rigidez, de protección, puede crear dolor? ¿Puede crear una lesión? Sí. Por lo tanto, la postura está siendo la culpable de ese dolor, pero a su vez esa descalibración
es la que modifica la postura. Entonces, la pregunta que yo lanzo, una pregunta un poco retórica, pero la pregunta que yo lanzo es, ¿para mejorar el dolor tengo que mejorar la postura? No, tengo que mejorar la modulación que haga que la postura sea más correcta. ¿Se entiende? Porque... Se entiende, es algo bastante que no se escucha mucho, pero creo que se entiende que hay que al final tocar la tecla en el cerebro Exacto. para regular la postura, que es algo involuntario, que es algo que no podemos Voy a controlar. poner un ejemplo muy sencillo, a modo de metáfora, ¿vale? Imagínate, interruptor en casa, ¿no? de tu habitación, y tienes bombillas, ¿vale? Y en esa habitación tú estás durmiendo, ¿vale? Y llegan las 12 de la noche y el interruptor no funciona. Tú tienes la luz todo el rato encendida. 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y tú intentas dormir con dos luces LED ahí dándote en los ojos. Eso te va a crear dolor de cabeza, te va a crear insomnio, te va a crear, bueno, no vas a dormir. Entonces, claro, lo que hemos visto en el cuerpo humano es que la solución es apagar las luces. Pero claro, las luces no sabemos que tienen interruptores o no lo hemos planteado. Entonces lo que hemos intentado ha sido darle golpes a las luces, ponerle parches a las luces, pero las luces siguen todo el rato encendidas. Y claro, crean problemas. Pero la solución que nosotros planteamos es, oye, reflexiona, piensa. Si esa luz está encendida es porque el modulador se ha estropeado. Vamos a arreglar el modulador y automáticamente la luz se apaga o se atenúa. Y los problemas desaparecen o disminuyen. Creo que es bastante lógico lo que estoy diciendo. Otra cosa es que extrapolarlo al cuerpo humano nos cueste porque nos han educado en un modelo muy simplista, muy lineal. Y es que esto no es simple, esto es caótico, es kafkiano, es tridimensional. Entonces hay que entenderlo como tal, hay que ir un poquito más atrás. Entonces, por eso nosotros pensamos que nuestro trabajo, aunque todavía no se conozca lo que debería, es que es básico para muchas parcelas, no solo la parte biomecánica o de movimiento, sino que hay una relación postura-emoción brutal. Entonces, si nosotros mejoramos la postura desde arriba, desde el software, automáticamente podemos eliminar ciertos trastornos emocionales. O sea, no podemos separar. Es fantástico, o sea, es brutal. Este año he tenido un alumno que es psicólogo, osteópata, bueno, es también un bicho raro, y me decía, César, estoy haciendo cosas brutales, estoy sacando emociones a la gente a través de un dedo de la mano. Y claro, suena, yo qué sé, a timo, incluso a este tío me está vendiendo la moto y tal. Bueno, pues cada uno que piense lo que quiere. Yo lo único que digo es que el que piense que podría ser así, oye, que contacte, que reflexione, que nos pregunte, que pruebe, que se ponga en una camilla y que pruebe. O sea, yo he quitado bruxismo, insomnio a personas. Incluso me acuerdo de una mujer que tenía fobia a la comida y en un mes desapareció. Y yo no sabía que iba a desaparecer eso, porque yo no traté eso, yo no me centraba en eso. Sino yo trabajé un software y de repente me di cuenta que al mejorar el software, los problemas que ella tenía eran consecuencia de eso. Y cambiaron. Por lo tanto, lo que decía, atacar lo imposible puede mejorar lo posible. Y no conformarnos, no, es que esto es así. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Me encanta, César, el ejemplo que has dado porque has explicado de una manera muy simple algo que es bastante complejo y que ojalá todos supiésemos tocar esa tecla o esas teclas para poner bien a la gente, la verdad. Bueno, yo voy a hacer spoiler, pero evidentemente quien quiera tocar las teclas, pues bienvenido sea, que se forme con nosotros, que podemos hacer ahora a nivel online, también hacemos presencial. De hecho, el jueves que viene tengo un curso en Valencia, presencial. Hemos sacado una promoción para el curso online, que por lo menos ya te da una visión, un inicio, un cambio de paradigma, unas herramientas que puedes aplicar desde el primer día. O sea, que no nos conformemos, por favor, que al final estamos aquí de paso y que dejemos algo un poquito mejor a lo que había, pues yo creo que es un poco el signo de vida, ¿no? Sí, a mí me da mucha pena, César, a veces mucha gente, lo que dices tú, que se conforma, que, joder, es que tengo esto y me duele y siempre me ha dolido, o por lo general nunca me mejora.
Y me da pena a veces porque creo que muchas cosas, encontrando un profesional, pues que el profesional que ellos necesitan, podría ayudar mucho. Y lo que cuentas tú, a mí me parece que tú digas que has ayudado a personas con insomnio, con bruxismo, me parece brutal. O sea, me parece que ojalá muchas personas tuviesen esa oportunidad de decir, "Jo, pues voy a ir donde esta persona y a ver si me puede ayudar". Sería una Yo creo pasada. que al final siempre digo que el que la sigue la consigue. Y a mí me han venido personas de al lado de mi casa y me han venido personas de Galicia, aquí a Elche. Porque el que la sigue la consigue. Que no desesperemos porque no, es que he ido a muchos sitios y no me han dado con la tecla. Bueno, es que a lo mejor tu tecla es compleja y no tiene por qué ser que yo te la solucione, pero el que se queda en esa zona de confort, el que no busca soluciones, pues se va a quedar igual o peor, porque al final va a ir a peor. Entonces, que no desesperemos, que el mundo evoluciona gracias a los retos. Y por favor, que haya retos siempre. Creo que tenemos que tener retos nosotros como profesionales y las personas para ayudarse a ellas mismas y mejorar. Totalmente, Exacto, tío. exacto. Y te has mencionado un poco, a mí me parece muy curioso, supongo que a la gente también, el tema de los ojos con la postura Ujú. y yo alguna vez te he visto esa relación entre ojo y pie, la verdad, entre ojo y pie. Si puedes hablar un poco más de ello, te lo agradecería, la verdad, porque me parece una pasada. Me parece algo Vale. que no me encaja. Vale, la premisa es un poco lo que he explicado, lo que decía, la postura es involuntaria y hay una modulación voluntaria, ¿no? Vale, pues lo que hemos ido descubriendo en la práctica, hemos ido desarrollando, es una serie de comandos que tienen que ver con esos captores posturales. Entonces, nuestra gestión de esos sistemas posturales, los ojos serían como una especie de nivel, los niveles estos que tienen en la obra para equilibrar ¿no? un mueble y demás, ¿vale? Que tienen como una bolita de aire, ¿sí? Pues imaginar que los dos ojos serían como dos partes de esa bolita de aire. Entonces, cuando nosotros buscamos la convergencia, lo que buscamos es que esa bolita se ponga en el centro. ¿Eso qué quiere decir? Que tu sistema está lo más nivelado posible, tanto en el plano frontal como en el plano transversal. Quiere decir que tu cerebro percibe lo mismo en un lado o en el otro. Pero ¿qué pasa si hay un ojo que no converge bien? Pues que evidentemente esa gotita se va a desplazar hacia el otro lado. El centro de gravedad se va a desplazar, pero nuestros sistemas involuntarios van a buscar un centro de gravedad alternativo que equilibre dadas las circunstancias. Es decir, si mi ojo izquierdo es dominante, pues este ojo al final lo que va a hacer es buscar movimiento para recibir información y equilibrar el sistema. Pero claro, esto equilibra, pero esto lo modifica. Entonces, realmente estamos viendo que esa postura que está creándote, por ejemplo, un pie pronado, realmente el pie no es el protagonista, aunque el pie te esté creando problemas en la sacroiliaca, por ejemplo. Entonces empiezas a relacionar y decir, vale, a mí me gusta decir que hay como dos componentes de la lesión. Uno es el mecánico, que sería un poco secundario al postural, y que para solucionar un problema real hay que atacar a los dos. Lo que más follón da es lo mecánico, pero hay algo que modifica, que es esos déficits posturales. Entonces, dentro de esos captores posturales hemos visto que hay dos zonas que tienen mucho que ver con la posición de los ojos respecto a la línea media. Y uno es la relación cervicotorácica, donde entra la ATM, y otros son los pies. La posición de los pies, al final, si tu pie está pronado y el arco plantar se cae, automáticamente tus ojos se van a modificar por la posición de la cabeza. Entonces tu sistema involuntario va a buscar compensar para equilibrar. Y ya voy a tener un hombro más alto, una columna rotada, etcétera, etcétera. Entonces al final lo que decía es, los ojos son parte de la postura, son los chivatos de esos déficits. Es decir, si los ojos no se ponen bizcos, es porque algo está alterando esa respuesta. Y eso, evidentemente, va a crear un cambio postural y ese cambio postural va a crear un cambio mecánico y el cambio mecánico te va a llevar a la lesión. Tú fíjate, Íñigo, entendiendo lo que intento explicarte ahora, que evidentemente es complejo, estamos solucionando el problema en el final del proceso. O sea, tú tienes una lesión y te trabajan el tejido blando.
Te trabajan la parte final y todos esos procesos que te he ido contando no existen. Pues, ¿por qué hay tanta recidiva? ¿Por qué hay ¿por qué tanta lesión una y otra vez? Pues es que es lógico, ¿cómo no lo va a ver? O sea, lo que nosotros planteamos es, oye, vamos a nivelar bien este sistema, lo máximo posible, porque claro, es que estamos luchando contra molinos de viento. Es que tenemos tanta influencia del exterior y también del interior que lo más raro es que estés estable. Pero que sea raro y que sea muy difícil no quiere decir que tendamos a mejorarlo. O sea, ¿por qué? Por ejemplo, lo puse el otro día. Tú te fijas en el gesto de Gareth Bale hablando y tiene mucha tensión en su lado izquierdo. Y aquí poca. Y tú puedes decir, uy, este está muy tenso. Bueno, pues yo te digo que es al revés, que este no tiene tensión. Entonces, claro, si yo tengo mucha tensión aquí, ya me está indicando que mi cuerpo va a percibir mejor ese lado. Y yo estoy viviendo en un cuerpo que tiene dos partes con una marcada. Pues evidentemente eso me va a mover, me va a modificar y me va a predisponer a que tenga lesiones. Pues si se lesiona más que una escopetilla de ferias. Ahora, yo no puedo entender de verdad con las grandes profesionales que hay en el ámbito del deporte de élite, que a ese tío, con el dinero que gana, con lo que mueve, le dejen jugar al golf. O sea, un deporte unilateral, con unas aceleraciones brutales, con un implemento que incrementa la fuerza. O sea, alguien que entienda un poquito de física y de biomecánica, no lo entiendo. Y todavía me acuerdo en su momento que le cambiaron el pedal del acelerador porque decían que eso le generaba tensión en el tríceps sural. O sea, es como decirte a ti que tu coche se estropea cuando lo llevas de tu casa a casa de tu madre. En vez de decir, no, es que como lo mete en el circuito y lo mete, ¿no? Le estresa mogollón, ahí no pasa nada. Pero cuando llevas el coche despacito a tu casa es cuando se lesiona. Venga, tío, o sea, por favor. Que yo no soy un erudito ni lo pretendo, pero joder, un poco de sentido común. Pues eso es lo que yo abogo, ¿no? Es decir, es que no entendemos realmente cómo funciona esta máquina. Entonces tenemos que empezar a invertir conocimiento, medios, lo que sea, para mejorar esto y no pensar tanto en la tecnología. La tecnología son herramientas, pero yo creo que la tecnología debe ser algo secundario al entendimiento del yo, a muchos niveles. Lo que pasa que eso pues no es rentable. Eso no se potencia. Está Muy, claro, está claro. muy interesante, César, lo que has comentado, la verdad. Creo que no se oye mucho en la universidad en ningún lado y te lo agradezco, una versión muy holística y interesante. Y dicho todo esto, te quería preguntar, ¿cómo es una sesión contigo, César? La gente cuando viene, ¿cómo trabaja contigo? ¿Haces una entrevista? ¿Hablas un poco con ellos? ¿Trabajas con ejercicio en la sesión? ¿Cómo haces un poco todo esto? Vale. Bueno, quiero también marcar antes de decirlo que yo soy un bicho raro, ¿vale? O sea, voy a hablar un poco de cómo lo intentamos enfocar de cara a los profesionales que se especializan con nosotros. Porque yo algunas veces soy un poco... luego de puertas hacia afuera soy alegre, feliz y tal, pero cuando soy un friki del ordenador, ¿no? Yo estoy ahí programando. Entonces, cuando viene la persona, normalmente casi todo el mundo viene ya recomendado. Entonces, para mí eso ya es más fácil, ¿no? Entonces ya entra y no hago, no hago una valoración global para la parte de la redactación. En mi centro que trabajo otras cosas, sí que hacemos una valoración, ¿no? Pero cuando viene alguien, con este problema o lo que sea, que me da igual el problema que sea, ya directamente pasa a la camilla y lo que hacemos es una serie de test en zonas estratégicas para hacer como una composición inicial y ver pues si voy a necesitar una sesión, dos sesiones, un poco para gestionar el tiempo, ¿no? Y también utilizarlo un poco para crear empatía con la persona y decirle, mira, es que resulta que tienes este dolor aquí en la sacroiliaca, pero mira esta pierna, cómo se mueve y mira esta. Entonces, es como darle un poquito una información más allá de lo que conoce hasta ahora, ¿no? Y nada, en el momento que eso ya está, es reprogramar. Vamos trabajando diferentes secuencias.
diferentes test asociados a diferentes patrones. Si me falla este, pues hago esto. Eso es lo que enseñamos en nuestras formaciones a nivel avanzado. Vale, una vez que ya está hecho el reajuste, que normalmente en 1 o 2 sesiones se consigue, ¿vale? Lo que marco es como un periodo de transición. Te veo en 1 mes, te veo en 2 meses. Para consolidar el cambio. Y en base al ejercicio que hace esa persona, pues a algunos los recomiendo que hagan algo de ejercicio para consolidar estos cambios, que por ejemplo ahora lo estamos haciendo con el ENV postural, que es un tipo de entrenamiento simétrico bilateral que busca crear adaptaciones superiores para consolidar esos cambios. Y tiene mucho que ver con la postura, por lo que acabamos de decir. O hay algunos que les animo a que entrenen y mi enfoque de entrenamiento es muy, ¿cómo decirlo?, muy evolutivo funcional. Yo no quiero que hagas 20 sentadillas. Yo quiero que utilices la sentadilla porque vas a coger unas llaves en tu día a día o una garrafa. O sea, lo enfoco mucho al día a día, a habilidades que le puedan suponer que sean necesarias en su día a día. Sobre todo gente así más mayor. Trabajar el miedo a través del movimiento. Crear retos para conseguir lo que hablaba un poco de esa neuropedagogía, crear ese movimiento para llegar arriba. O sea, mi trabajo es llegar arriba. Tocar ahí el consejo de administración todo el día e intentar mejorarlo. Pero como especialista, pues me centro en la camilla al 70%. Ahora, por las circunstancias, que antes viajaba mucho más, ahora estoy viajando menos, pues estoy más en mi centro y hago pues, un poco de todo, ¿vale? Pero normalmente yo cuando viajo, pues eso, voy a, por ejemplo, cuando voy al País Vasco, pues voy a Bilbao, voy a Donosti, tengo la agenda y a las personas que tengo, mi objetivo es verlas una vez y hacer todo lo que puedan esa vez. Y a lo mejor verla ya 3 o 4 meses. Si Qué es guay. un caso complejo, un hombro así congelado, muy limitado y demás, pues necesito a lo mejor 2 o 3 días. Pero en definitiva es lo que digo, o sea, no mareo la perdiz, voy al grano. Quiero reprogramar este ordenador y lo quiero reprogramar ya. Tú me pagas por un servicio y yo quiero conseguir lo máximo y que esa inversión merezca la pena. Ese es el objetivo. Qué guay, César. Y jo, me parece un poco, a mí lo escucho así, un poco difícil, ¿no? Que esos cambios se mantengan, la verdad. Y no sé si el tipo de ejercicio que mandas es más el hecho de, como has mencionado, más evolutivo, más de intuición del día a día, o mandas ejercicios específicos para que esos cambios se mantengan. Por ejemplo, la postura, que igual sí que, pues, sí que se ven cambios muy agudos a veces, pero ahora en un tiempo pues cambian. No sé si se mantienen los tuyos o muy bien como eso. A ver, el tema, Íñigo, para que la gente lo pueda entender, es que estamos yendo como a otra dimensión. Entonces, realmente yo llego a entender que el cuerpo al final, lo que nosotros vemos, es un muñeco. Y si somos capaces de llegar a reprogramar aquellas áreas que tienen esa capacidad de modular al resto, los cambios son brutales y se pueden mantener mucho más en el tiempo. Ahora, como todo aprendizaje, tú llegas al neocórtex, creas esa chispa, pero tus patrones están adquiridos en el tiempo y están automatizados. Entonces, ese ejercicio, ese posible ejercicio, está enfocado a automatizar ese nuevo escenario, pero siempre partiendo de la base de no centrarnos en lo que se ve. Por ejemplo, las sesiones de NB postural, trabajamos la postura con las manos, con el cuello, con la cintura escapular y con los pies. En ningún momento hacemos nada con la espalda, ni con el glúteo, ni con el core, nada. Entonces, realmente lo que estamos buscando es, vale, yo he reprogramado, he mejorado ese software, pero esas teclas estaban como un poco borrosas. Bueno, pues vamos a pasar por ahí un poquito más hasta que se crea el cambio y se cronifica. Y, por ejemplo, las clases de nuevo postural que nosotros hacemos 2 al mes. Y dice la gente, no, es que solo con 2, tal, no sé qué. Mucha gente nos ha preguntado, no, es que quiero mejorar mi postura, pero me han dicho que esto es de... Mira, nosotros hacemos 2 clases al mes y te vale esto. Uy, pero eso es imposible. La gente compara con lo que conoce y entonces es difícil.
Bueno, pues ahí habrá que ir cambiando esos paradigmas, ¿no? No nos queda otra. Pero es lo que te digo, al final son estímulos clave. Es lo que te decía de la luz. O sea, si yo tengo el interruptor roto y la luz está todo el rato dando, claro, necesito poner parches 24 horas al día. Pero si de repente llegas al interruptor y lo arreglas y hace off, ya está. Ya no se enciende la luz por sí sola. ¿Me explico? Sí, se entiende perfectamente, la verdad. Ahora, Parece fácil, pero seguro que es muy complejo. llegar ahí, pues es lo complejo. Por eso, oye, una clase de neuropostural, pues hemos puesto 20 euros. Que a lo mejor otro, no individual, sino en grupales. ¿Por qué? Pues porque dirán, "No, joder, pero es que yo voy a otra clase y me cuesta 40 euros al mes y hago 8 sesiones". Digo, bueno, ya, pero lo que haces aquí es súper efectivo y tiene mucho detrás. Entonces, cada uno pone el valor en función a los objetivos que puede conseguir y también a lo que sabe. Sí, Entonces, totalmente, al bueno, fin. pues oye, yo puedo decir, esto no es barato, o sí. Yo cuando me han venido personas que no dormían y de repente te dicen que han dormido y se han gastado un montón de dinero en pastillas, en psicólogos y demás, y llegas tú y con 90, 100 euros o 2 sesiones consigues, pues ya me dirás tú si es caro. Entonces, al final, si lo comparas con lo que conoces, no, pruébalo y a partir de ahí, júzgalo. Sí, el precio a veces nos asombra un poco. Esto es caro, esto es barato, pero depende, ¿no? El valor que le das tú. Claro. Al final Si parece que... lo normal es un precio, pero eso no te aporta mucho, pues es que si vale el doble y te aporta mucho más en tu vida o el poder vivir sin dolor o poder dormir, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto Exacto. vale? Joder, si te compras un iPhone al año que no sé cuánto dinero es, ¿qué te aporta ese iPhone en cuanto a encontrar una persona que te pueda ayudar con tu problema? La verdad, no tiene precio. Eso, al final el valor va a depender de lo que a ti te aporte. Lo que pasa que sí que es cierto que en un modelo consumista, ¿no? Capitalista en el que vivimos, pues lo que hacemos al final es poner el valor en base al precio y no a lo que te pueda aportar, y más en relación a la salud o en relación a algo que no es tangible como tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final eso es un aprendizaje y como siempre me han dicho a mí, el que quiera peces que se moje el culo. Claro, es así. O sea, yo, oye, no, pues bueno, pues vete a otro sitio, busca soluciones y si no las consigues, pues aquí estamos. Y ya Totalmente, está. tío. César, para ir acabando, te quería preguntar, una pregunta que me gusta mucho a personas como tú es, ¿qué hábitos tienes en el día a día, ya sea de productividad, de si sigues estudiando y formándote, y de estilo de vida? Me interesa mucho. Vale. Como he dicho antes, creo que el ser humano aprende más por la acción que por la palabra. Yo aquí os puedo contar muchas historias y cada uno puede pensar o no. Yo creo que digamos, mi mayor honestidad conmigo y sobre todo respecto a los demás es que lo que intento decir me lo aplico a mí. Entonces yo, por ejemplo, aquí en mi centro trabajo desde un enfoque epigenético de cómo mejorar nuestra relación con el entorno, ¿no? Para mejorar nuestros genes. Entonces ahí entran pues, diferentes estrategias que marcan, por ejemplo, la hormesis, ¿no? Que es al final esa estrategia evolutiva central que nos ayuda a empoderarnos, a volvernos antifrágiles. Y para volvernos antifrágiles, pues tenemos que crear un grado de incomodidad. Y claro, la sociedad no te lleva a eso. Entonces, si yo le estoy diciendo a la gente que haga ayuno intermitente o que no utilice la luz artificial cuando ya no hay luz natural, o estar más tiempo expuesto al sol, o meterte en agua fría, crear ese grado de incomodidad que te empodera, pues yo no puedo decirlo y luego no hacerlo. Yo he dicho, soy como un hombre de Cromallón. El miércoles estuve con un amigo en un río que estaba a 11 grados, que lo puse en Instagram, y nos pegamos un baño en pelotas, al sol, ¿no? Voy en manga corta prácticamente todo el invierno, estoy descalzo siempre, intento comer comida natural, no ultraprocesada o procesada, de vez en cuando me pongo un homenaje, eso lo tengo claro. Hago 2 comidas al día, hago ayuno intermitente y no ceno, suelo hacer dos comidas.
o si ceno intento cenar como muy tarde a las 8 de la tarde. Creo que mi filosofía de vida al final es empoderarme, trabajar mi yo para luego poder dar a los demás. Y luego, desde el punto de vista de lo que es la readaptación neuromuscular, pues yo cuando tengo algún desequilibrio, pues busco a Alberto, que es un poco mi mano derecha, estudiamos y él me ajusta, yo lo ajusto, ¿no? Y al final, pues obviamente aplico mi medicina en mí mismo. Y luego tengo dos niñas, una de 12 años que me lleva por el camino de la amargura. Pero pese a eso, pues mira, por ejemplo, aquí que hay mucho sol, pues yo me subo a la terraza y estoy leyendo algún libro de neurociencia, he terminado de leerme uno de neuronas espejo, súper chulo. Ahora tengo pendiente uno de tema de epigenética. Eh, la verdad que busco mis huequitos para hacer cosas. Ahora he participado en un congreso de fútbol y neurociencia y he podido ver algunas ponencias de algunos compañeros. La verdad que muchas veces digo, joder, me falta tiempo, ¿no? Porque luego tengo que tener mi vida personal y demás. Pero creo que al final es cuestión de hacer lo que a uno le gusta y sobre todo seguir aprendiendo y avanzando. Bueno, y también quiero decir que no me considero un pasota de esta situación que estamos viviendo y en mis redes sociales, sobre todo en Facebook, en mi red personal, pues comparto información que no llega de los medios de comunicación para que te dé una visión diferente a lo que se está haciendo y que reflexiones. Y de hecho, pues bueno, comparto algún artículo, algún estudio, algo que veo que algún compañero que creo que tiene un rigor y la gente que me sigue, pues por lo menos que escucha algo diferente. O sea, creo que soy bastante coherente con lo que muestro. Evidentemente, luego cada uno en su casa, pues puede ser una manera u otra, pero en general, si quiero que la gente sea antifrágil, yo lo intento. Yo me pincho, me chincho, ¿no? Me busco esa incomodidad. Y la verdad que es una filosofía de vida, al principio cuesta, porque vivimos en un mundo muy cómodo. Pero cuando le vas cogiendo el gustillo, te pone. Y buscas el fresquito y buscas el sol y no sé, es otra manera de ver las cosas y darte cuenta que al final es como que te vuelves más partícipe, ¿no? de la realidad y no eres un número más. Qué guay, César. Me encanta esa filosofía y creo que es un poco diferente, pero que me encanta, ¿verdad? Ojalá Ahora estoy hablando mucha gente fuese contigo así. y estoy aquí descalzo, o sea, voy con sandalias, soy un poco, ya digo, un poco raro, pero bueno, Me enca- bendita. Me encanta. Al final, el raro eres porque no haces lo que hace todo el mundo. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Y César, me ha encantado la charla que has dado, tío. Creo que has compartido muchísimo y que mucha gente que nos ha escuchado querrá formarse con vosotros. Os podemos preguntar y qué formaciones tenéis en BMT y cómo pueden contactar con vosotros. Vale, pues a ver, realmente ahora marcaría tres caminos, por decir una manera. El más fácil y en esta situación de miedo e incertidumbre es el camino online. Tenemos un curso introductorio que, bueno, que está bastante trabajado, hay una serie de vídeos multimedia y, bueno, hay una serie de herramientas para poder profundizar en esto, que es bastante práctico, desde un modelo más online. Entonces, para poder optar a esa formación, entras a nuestra web y ahí puedes informarte. O a través de los canales de redes sociales, sobre todo pues, Facebook e Instagram, ¿no? Que serían los canales donde en Grupo BMT nos pueden contactar, preguntar y demás. Luego la semana que viene, es un poco precipitado, pero si a alguien le pica la curiosidad, voy a estar en Valencia, es el nivel básico también, lo hacemos presencial, se llama En Busca de la Estabilidad. Y este curso es sábado y domingo, ¿vale? Es un inicio, es un pasito a esta neurociencia aplicada al movimiento. Y lo mismo, si a alguien le interesa, aunque sea un poquito ya así precipitado, pues puede contactar por redes o a mí, que es César del Río BMT, o en Grupo BMT y le podemos pasar información. Y luego el gran salto, que evidentemente es una inversión, es un cambio en tu modelo profesional, es el nivel Gold, que es el nivel avanzado, el especialista, que es empezamos en enero
son 5 módulos, se hace en Elche, aquí en mi casa, y lo que te hace es tener ya un proceso muy específico, muy trabajado para crear ese modelo de profesional que buscamos, que es que el especializar a personas en readaptación neuromuscular. Y empezamos, como he dicho, en enero y tenéis la información también en la web. De momento, por estas circunstancias, pues la verdad que nos ha cortado mucho las salas, hemos tenido que hacer mucho online y sinceramente a mí el online no me convence. Pero creo que es una herramienta al final de acercar, sobre todo en aspectos más introductorios, más básicos. Porque ha habido gente, por ejemplo, de Latinoamérica que nos ha preguntado para hacer nivel más avanzado y lo siento mucho, pero es que esto es cocinar y cocinar por una pantalla es muy difícil. Sí, ahora es lo que tiene esta situación, pero seguro que con el tiempo mejora César, segurísimo. Y podéis dar más formación y más ayuda a profesionales del sector, seguro, seguro. Esperemos que sí. Pues, pues muchas gracias, tío. La verdad que ha sido muy interesante. Te agradezco mucho tu tiempo y encantado, la verdad, encantado. Muchísimas gracias. Nada, Íñigo, yo agradecerte esta oportunidad porque al final son ventanas ¿no? de acercamiento a la gente, a la reflexión, a ver que, oye, que hay mucho más y encantadísimo, bueno, pues eso, de compartir información de valor. Totalmente. Es que ricasco, César, y nos vemos pronto, tío. Un abrazo. Bueno, quiero darte mucho ánimo y salimos de esta. Agur, agur. Agur.